En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, edición especial, fiesta de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, recordando una misión en Annecy, Francia, el Camino del Corazón. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, martes de Semana Santa, la Semana Mayor. Nos encontramos en la ciudad de Annecy, Francia, en la Basílica de la Visitación, donde están enterrados los santos fundadores de la Orden de la Visitación, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. La basílica detrás de mí es el memorial perpetuo de lo que el amor de Dios puede hacer en el corazón humano. De todos los dones y sabiduría que recibió San Francisco de Sales, quizás lo más visible era la integridad de su humanidad. Se le llama el doctor gentil y se le conocía por su profunda caridad, el refinamiento de su conducta, su paciencia como confesor y director espiritual y la manera contemplativa y sencilla con que celebraba la Santa Misa, desapareciéndose en los santos misterios. En su propio camino de santidad, tuvo 7 principios que estructuraron su vida diaria, principios que son relevantes para nosotros hoy. Primero, comenzó el día preparando su corazón para el trabajo, las personas y las actividades en su horario. Él pediría la gracia de Dios para guiarlo. Segundo, el mediodía visitaba el Santísimo Sacramento para un tiempo de oración con el corazón y para un breve examen de conciencia. Tercero, pasaría 30 minutos de meditación silenciosa sobre la Biblia o los escritos de los santos, buscando vivir en comunión con el corazón de Jesús. Cuarto, rezaba rosario todos los días, una promesa que hizo cuando era joven y que cumplió, deseando vivir de la mano de Nuestra Señora cada día de su vida. Quinto, tratar a los demás de una manera amable pero moderada, sin buscar su atención y sin desear que busquen la suya. Sexto, practicar la presencia de Dios durante todo el día, para recordar que Dios tiene siempre sobre nosotros su mirada misericordiosa. Y séptimo y último, terminar el día con un examen de conciencia, pidiendo perdón por sus pecados en la luz del Espíritu Santo, para enmendar su vida. Hermanos y hermanas, quizás podríamos buscar aprender de este gran santo y estas 7 prácticas de una espiritualidad del corazón, por la cual San Francisco sería proclamado doctor de la Iglesia. Escuchemos las palabras de Madre Adela. El amor del corazón de Jesús es compasivo y misericordioso. Es un amor que perdona y olvida. Es un amor que entra hasta lo más profundo del abismo para redimir al pecador. Es un amor que hace todas las cosas nuevas. María, Madre del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Santa Juana de Chantal, ruega por nosotros. Santa Margarita María, ruega por nosotros. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.